zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas lo hemos de hacer cumplir. Soy Muy buenas tardes tengan todos nuestros seguidores, oidores, miradores, bebedores, masticadores, regurgitadores de la palabra que se expresa mediante nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. Nuevamente, como cada semana hacemos, tenemos un programa de la serie Hablemos de neuropsicología, neuropsiquiatría románticas o neuropsicología del quién. Ya hubimos tratado primero la cuestión relativa al primatólogo y etólogo Franz de Waal. ¿Te pareces tanto a mí? Dijera Juan Gabriel, a propósito de bonobos, chimpancés y gorilas. Posteriormente iniciamos la serie Hablemos de neuropsicología del quién con los fundadores o los orígenes, particularmente el neuropsicólogo y psicólogo soviético Alexander Romanovich Luria. Luego entramos a Hablemos de neuropsicología romántica o ciencia romántica y neuropsicología del quién. Desarrollo 1, dedicado al doctor Oliver Wolf Sachs. Después, la sesión número 2 de Hablemos de neuropsicología y más, neuropsicología del quién, la segunda parte con Saúl Martínez Horta. El día de hoy daremos inicio en la serie de programas Hablemos de neuropsicología, neuropsiquiatría romántica o neuropsiquiatría del quién, con los trabajos del neuropsiquiatra mexicano Jesús Ramírez Bermúdez. Posteriormente seguiremos con el neuropsiquiatra o psiquiatra español Guillermo Lajera Forteza y cerraremos esta serie con Hablemos de neuropsicología, neuropsiquiatría románticas o del quién, literatura, con 3 obras del escritor mexicano también, Rafael Pérez Gay. Antes de comenzar, no quiero dejar de señalar que efectivamente se ha cumplido un mes más, ya estamos hacia mediados de febrero prácticamente, y no tenemos aún la verdad a secas, ni la verdad histórica sobre la cuestión relativa a la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero, Guerrero. Se nos prometió por parte del entonces candidato a la presidencia y posteriormente presidente Andrés Manuel López Obrador. La única verdad que se supo es que la mentira histórica fraguada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto por el entonces procurador Jesús Murillo Caram, eh, no hay tal verdad histórica, era una mentira histórica y sin embargo aún no tenemos ni la verdad, ni la justicia, ni nada que se le parezca. Entonces, seguimos esperando porque la responsabilidad de Estado recae en la nueva representante del Poder Ejecutivo, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Tampoco quiero dejar de enviar un fraterno saludo a las madres buscadoras, a los familiares que siguen buscando a sus seres cercanos en diferentes lugares y aún no los hallan, que estamos con ellos y a través de Angélica Rodríguez Monroy, mamá de Viridiana Anaid
estudiante de nuestra Facultad de Psicología, también desaparecida en contra de su voluntad, hace ya más de 12 años. Y resulta que no tenemos ni la verdad, ni la justicia, ni nada que se le parezca. Viva la llevaron, viva la esperamos, y un fraterno abrazo a Angélica Rodríguez y a las familias y familiares buscadores de sus seres queridos. Bien, tampoco quiero dejar de señalar que el imperio cierne sus alas sobre nuestro continente, y a todo le llaman América porque la doctrina Monroe sigue pendiendo como un hilo. Ahora es Cuba. Cuba les duele desde 1958-59. Venezuela les dolía. Ahorita dicen que ya no les duele. Puerto Rico les ha dolido históricamente, y otras naciones de América Latina les siguen doliendo. Por ello es que no dejamos de manifestar nuestra postura antiimperialista y de defensa de la integridad de la isla de Cuba y de las diferentes naciones de América Latina. Lo mismo que no olvidamos, a pesar de que las estructuras mediáticas se proponen ello, el problema en Gaza, Cisjordania, léase Palestina, que desde 1948 sigue siendo un problema en Oriente Medio. Parece ser que es una región petrolera, parece que Venezuela es petróleo, parece ser que Irán es petróleo, y resulta que, bueno, Norcorea, como sí tiene armas nucleares y lo han probado, ni la tocan, nada más dicen, ah, pinches coreanos, pero no saben nada. Y a Rusia, pues saben que tiene una capacidad bélica capaz juntos de destruir el planeta varias veces, suponiendo que se pudiera reconstruir. Entonces, manifestamos esta postura de principio. Para comenzar, quiero señalar que creo que a Jesús Ramírez Bermúdez lo conocí sin haber tratado con él en diversos eventos académicos que se tuvieron tanto en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, doctor Manuel Velasco Suárez, donde efectivamente tuvimos algunos breves encuentros. Posteriormente, Rafael Pérez Gay, en su página de entonces, Twitter, hoy X, recomendó la lectura de trabajos publicados por el doctor Jesús Ramírez Bermúdez, neuropsiquiatra, insisto. Hacia la etapa final de la era de la peste, léase, La peste es un libro escrito por Albert Camus, eh, que debido a la implacable presencia del COVID-19 bajo una política insular, quédese en su casa, es más segura su casa que la calle, y Susana distancia, pude leer una trilogía consecutiva de libros escrita por el doctor Jesús Ramírez Bermúdez. Enseguida del acto de leer, y desde luego tratar de comprender, porque leer no solamente significa transcodificar un conjunto de manchas de tinta sobre una hoja de papel, en sonidos, sino en comprender una serie de mensajes. Tratábamos de comprender y entender lo que el autor narraba y explicaba. Me propuse madurar algunas reflexiones para redactar un breve documento mediante el cual pudiera presentar una recensión e invitar a quienes deseen hacerlo a leer dichos textos. Es importante destacar el hecho, según considero, de que a pesar de la proximidad de intereses teóricos e intelectuales entre el neuropsiquiatra y su servidor, no pude saber de él ni de su obra a través de la actividad profesional. Como ya decía, fue Rafael Pérez Gay quien me indujo
a leerlo, no personalmente, sino a través de sus tweets. Pese a que hubimos coincidido en algunos eventos académicos, como ya señalé, no se dio la oportunidad de un encuentro. Tuve que esperar el momento oportuno para charlar con él por estos medios electrónicos y de información y comunicación a través de nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra, que este mayo cumplirá 8 años de existencia y nos vamos enterando de que a partir de febrero de este año en el Instituto Mexicano de la Radio se ha impulsado un programa que también se llama La Comuna de la Palabra. Desde aquí quiero destacar que por razones obvias de temporalidad, el programa que conduzco se produjo por vez primera el 1 de mayo de 1918. Por lo tanto no pude haber plagiado en modo alguno la idea del nombre de este canal. La inversa tampoco la afirmo, porque no tengo la evidencia de ello. Sin embargo, sí me deslindo públicamente del IMER y del programa que se llama La Comuna de la Palabra y que se transmite a través de Opus 94 de la propia estación radial, y que considero es importante este deslinde porque no tenemos ningún vínculo ni ideológico, ni político, ni económico, ni de ninguna naturaleza con el IMER, con este programa y con la conductora del mismo. Es importante destacar que a través de este canal tuvimos por lo menos 2 o 3 charlas con el doctor Ramírez Bermúdez a propósito de su trabajo, eh, y quien quiera puede acudir a nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra, y ver los programas que tuvimos en charla con el doctor Ramírez Bermúdez. Debo decir a ustedes que el primer ejemplar que leí y valoré lleva por título Un diccionario sin palabras y 3 historias clínicas, ediciones Almadía, México 2016. El segundo fue Un breve diccionario clínico del alma, editorial Debate 2010, con un excelente y exquisito prólogo del doctor Francisco González Cruzzi. Y el tercero, Depresión, la noche más oscura. Posteriormente, eh, leí su novela Parapnesia, pero no quiero abordar este asunto hoy, y nos seguimos en su página que publica regularmente, eh, en el diario La Razón, una serie de artículos consecutivos. Para algunos, no lo sé, parecerá extraño que un profesional de la salud mental y miembro del Sistema Nacional de Investigadores sea además un escritor reconocido y logrado. Sin embargo, ello no es sorprendente. Básteme referir a grandes personajes dentro del campo de las letras, que también fueron o son médicos. Puedo mencionar, por ejemplo, a Pío Baroja, a François Rabelais, Rabelais, Anton Chekhov, Mikhail Bulgakov, Sir Arthur Conan Doyle, John Keats, Oliver W. Sacks, Elías Nandino, nuestro poeta, y el doctor Francisco González Cruzzi, por no extender la lista y para acallar las dudas. Entrando al contenido de los libros, quiero comenzar mis reflexiones con el título que eligió el galeno y ensayista clínico cuando comencé a hojear el libro y me propuse en la primera instancia revisarlo a vuelo de pájaro, como se dice. Miré la estructura del documento, su contenido, y lo primero que me llamó la atención fue un índice sumamente breve que mostraba una organización en 2 apartados, un poco como el famoso libro
de los reflejos del cerebro de Iván Mikhailovich Sechenov, que se divide en dos partes, la primera y la segunda. La primera, los movimientos reflejos, y la segunda, los movimientos voluntarios. Algo similar, el libro muestra una organización en el primer apartado bitácora clínica y en el segundo bocetos. Fue entonces cuando me pregunté a mí mismo, Enrique, ¿por qué elegir dentro del título el término diccionario si no parece tal? Empero más aún, en la segunda parte de este bocetos, el autor nos presenta un conjunto de glosas numeradas, por cierto, sumamente interesantes, eruditas y reflexivas en sentido filosófico, neurológico, psiquiátrico, neuropsicológico, psicológico, histórico, filológico y humano. No son porras, aclaro. ¿Por qué no elegir el concepto de glosario? Así se lo comenté a él. Soberbia de su servidor, pura y llana. Debo admitir que algunas veces, como he dicho, la soberbia me conduce imperceptiblemente hacia lugares que presupongo serían los más esperables y lógicos. Entonces, adivino o anticipo lo que desearía encontrar. Sin embargo, al avanzar de principio a fin en la lectura de las historias clínicas, dos, la de Diana y la de Amanda, la tercera, Elvira, aparece como parte de bocetos y no de la bitácora clínica. Me percato del hierro anticipado de mis iniciales y apresuradas interrogantes. Mas a ustedes les ruego que no se enfurezcan, decía el poeta alemán Bertolt Brecht a propósito de la infanticida María Farrar, pues toda criatura necesita la ayuda de todos, escribía. Los tres casos presentados en este diccionario, sin palabras, muestran características que les hacen relativamente comunes, pese a sus peculiaridades. Primero, son casos de tres personajes del sexo femenino y particularmente jóvenes. Segundo, ellas adolecen de una serie de secuelas neuropsicológicas, psicológicas o psiquiátricas secundarias a traumatismos de cráneo y un consecuente daño encefálico. Tercero, las secuelas descritas de manera muy detallada y con una estrategia longitudinal, es decir, a lo largo del tiempo de una única persona, en este caso tres, determinante en la práctica clínica, son de carácter afásico las tres. Tienen que ver con las alteraciones del lenguaje expresivo y o comprensivo debidas a dichos eventos traumáticos. Ya decía la ocasión precedente, hace una semana, que es imprescindible que sepamos diferenciar traumatismo de trauma. La noción de traumatismo está asociada más física y materialmente al cráneo y al cerebro, cráneo encefálico, mientras que la noción de trauma históricamente se asoció más a un evento de naturaleza psíquica que deja impactos aparentemente no orgánicos, eso se puede discutir, pero de momento no lo voy a tocar, y, y consecuencias de carácter para algunos psicopatológico. De hecho, estos casos, además, ¿sí? Tienen una cuarta condición. Invariablemente asisten a consulta con alguno de los miembros de su familia nuclear, el cuidador primario. Y quinto, salvo el primer caso de Diana, las posibilidades de recuperación son prácticamente, y lo voy a subrayar y con mayúsculas y además resaltar en otro color, inesperadas, que no imposibles. En tratándose del apartado bocetos, debo decir que se trata de, en verdad os digo, de unas cuantas glosas que permiten al autor
presentar sus reflexiones de carácter neurológico, neuropsicológico, psiquiátrico, psicológico, filosófico, histórico y en general cultural sobre cuestiones relacionadas con el papel del lenguaje en la estructura del psiquismo humano, en el desarrollo del pensamiento, la autoconciencia, autorreferencialidad, autorregulación selectiva de la actividad, del comportamiento, la memoria autobiográfica, en los procesos de identidad, la voluntad y desde luego la naturaleza y carácter de lo que nos hace humanos, es decir, perdóneseme, la personalidad. Asuntos que en la neuropsicología contemporánea parecen inexistentes. Se habla de muchas cosas, pero no de la personalidad. No se habla de la estructura del psiquismo humano, no se habla de la autoconciencia, no se habla de la autorreferencialidad, la autorregulación selectiva de la actividad, salvo en algunos casos de síndromes prefrontales o frontales, y lo que empezaron a llamar funciones ejecutivas. El asunto de la identidad y la voluntad están fuera. A guisa de muestra analítica, para comprender un poco lo que refiere en el caso de Diana y sus secuelas neuropsicológicas, presenta el caso de Elvira. Pero vámonos por partes, atribuyo que pudo haber expresado o pensado Jack, el destripador. No se puede destripar a nadie de un tajo, hay que ir por partes. Este diccionario sin palabras, considero que se ha elegido este título a partir de la experiencia y vivencia del autor en el caso de Amanda. Segundo caso, presentado en el apartado de bitácora, expone las serias complicaciones que en la vida de un ser humano se muestran cuando debido a un trauma de cráneo y un consecuente daño cerebral, la persona que lo sufre pierde la capacidad de comprender y expresar sus ideas por medio de un sistema de lenguaje articulado. No hablo ahorita de la sordera y la ceguera porque esas otras cuestiones, pero aún más, si dicha persona presenta una ceguera a los signos de la escritura, es decir, una alexia afásica, se pregunta el neuropsiquiatra, ¿cómo explicar a ella cualquier cosa o suceso o cómo podemos entender lo que piensa y comprende Amanda? ¿Cómo se desarrolla su vida en los contextos familiares y socioculturales que le corresponde enfrentar cotidianamente? ¿Es que acaso, además de la persona que adolece de tales secuelas, quienes conviven con ella deben afrontar nuevas problemáticas derivadas de dicha condición inesperada? Además, la secuencia de secuelas, todas ellas, derivan del daño cerebral, o también habrá problemas que son eyectados por las primeras consecuencias del trauma encefálico. Estas consecuencias neuropsicológicas, neuropsiquiátricas, psicológicas, económicas y demás trascienden a la clínica y se asienta en lo que Roger Bartra, citado por el propio Ramírez Bermúdez, denomina exocerebro en su libro Antropología del Cerebro. Estas y otras interrogantes me condujeron a reconocer que después de haber conocido los trabajos de Alexander Romanovich Luria y Oliver Sacks, estábamos dentro de los linderos de la neuropsiquiatría y la neuropsicología románticas, del quien unir la narrativa con la práctica clínica. Pero tengamos presente que en los tiempos de Alexander Romanovich Luria, pues él muere en 1977, a la edad de 75 años, nace en 1902. Y Oliver Sacks, fallecido en 2015 de un melanoma que hizo metástasis, eh, ya grande también, murió de más de prácticamente 80 años, un poco más. Debo decir a ustedes que efectivamente está centrado en quién, en la persona.
Por eso hablo de neuropsicología o neuropsiquiatría del quién. O como Oliver Sacks se autodefinió que como un neurólogo ontológico, está más preocupado por el quién, por el ser, por el hacer, que por el explicar. Ahorita no profundizo más en ello. Evoco aquí entonces la enorme trascendencia de la obra de personajes tales como Lev Semyonovich Vygotsky, 1896-1934, Alexander Romanovich Luria o Antonio Damasio en su libro El error de Descartes, donde nos habla de síndromes frontales y prefrontales y de un basquetbolista que tiene un síndrome de dicha naturaleza, semejante al de Phineas Gage. De hecho, hay que recuperar elementos de juicio que nos permitan un acercamiento a problemas, estrategias de análisis, interpretación y búsqueda de un diseño de programas de rehabilitación transdisciplinares, sistémicos, complejos y dinámicos o flexibles. De la misma manera aparecen ante mí las propuestas planteadas por el doctor Ted Judd en sus ideas sobre la rehabilitación basada en la comunidad y la neuropsicoterapia, cuando el autor describe como resultado de su búsqueda sin término de alternativas terapéuticas lo que describe como terapia situacional propuesta por Altschuler. Desde luego que las interrogantes e hipótesis de trabajo no obedecen al espíritu inquisitivo del doctor Sachs o del doctor Luria o del doctor Jesús Ramírez Bermúdez. Claro que no. En realidad estas emergen al tratar asuntos de naturaleza ética y humana. Hoy el doctor Ramírez Bermúdez cuenta con otros recursos que no contaban, por ejemplo, el doctor Sachs, como grabar las entrevistas, videograbarlas. Era más complicado, además en Estados Unidos. Esto implica que hay que tomar decisiones terapéuticas, psicofarmacológicas o quirúrgicas, según sea el caso, a demanda de la persona que funge como cuidador primario para que pueda afrontar los problemas y dilemas que se les presentan. ¿Cómo encontrar otra vez, se pregunta Jesús Ramírez Bermúdez, una manera de explicar sin palabras que un comité de bioética del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía ha decidido realizar una cirugía conocida como obstrucción tubárica bilateral, aún sin el consentimiento informado de la paciente, debido al principio ético de protección a terceros, tomando en cuenta que parece imposible explicar a la paciente la determinación y reconocer lo que ella considera o piensa finalmente y determina. Pero todavía más, en el párrafo siguiente de la página citada, Jesús Ramírez responde categórico: es imposible en los confines de nuestra inteligencia o imaginación comunicar ese mensaje sin ambigüedad, con precisión y exactitud, sin el recurso de las palabras. Y casi amargamente adicionará: puedo usar imágenes fotográficas, ilustraciones o grabados, o esculturas o pinturas. Puedo usar música o danza o lenguaje mímico, pero sin el recurso verbal no encontraré la manera de decir con precisión y exactitud comité de bioética o protección a terceros. Antes de esta vivencia, Pirishivani, el doctor Ramírez Bermúdez, en una entrevista con la madre y cuidadora primaria de Amanda, le escucha decir a esta: hace poco se escapó con los niños a la casa de unos tíos.
pero no tomó sus medicamentos esos días y regresó más agresiva que de costumbre. Se puso furiosa al darse cuenta de que yo buscaba algo en su bolsa. La verdad tenía curiosidad de ver qué traía allí. No sé, siento que andaba robando cosas, pero me descubrió y se puso a gritar. Azotó las puertas, golpeó a su hermana Adela, se largó y para mi sorpresa regresó arrepentida. Venía llorando y pidió perdón a sus hermanas. Perdone que le interrumpa, señora. Por supuesto que me llama la atención la última parte de su relato. Expresa Jesús Ramírez Bermúdez. ¿Es posible pedir perdón sin palabras? Siempre me confunde la naturalidad con la que Amanda hizo esto y aquello que requieren palabras para realizarse, hasta donde yo entiendo. O yo no entiendo lo que está pasando, decía Carlos Monsiváis. O ya pasó lo que estaba de nueva cuenta, entendiendo. ¿Por qué dice que Amanda pidió perdón a su hermana? Es decir, ¿cómo lo hizo? Lo que pasa es que trató de abrazar a su hermana, pero Adela la rechazó. Entonces Amanda se hincó en el piso y apretó las manos como si rezara. Casi sin querer, abruptamente, intempestivamente, sin que los haya buscado deliberadamente, llegan a mi memoria nuevamente algunos textos de algunos personajes que consideran y trata esta cuestión. Ahí hablo naturalmente yo, no el psiquiatra. En primer orden aparece el neurólogo británico Oliver Wolf Sacks y dos de sus textos considero mejor relacionados con este asunto. Por un lado, el libro Veo una voz, Viaje al mundo de los sordos, Múnich, Barcelona, 1991, y Los ojos de la mente, Anagrama Madrid, 2011. Asimismo, dos textos de autores franceses que abordan esta cuestión se muestra a mi mirada mental. Uno de Jean Chateau, Las fuentes de lo imaginario, Fondo de Cultura Económica, México 1976, y otro de André Leroy-Gourgan, El gesto y la palabra. Tomo uno, Técnica y lenguaje, y tomo dos, La memoria y los ritmos. Edición Brochet, París 1964. Perdónenme que cite trabajos de hace más de 5 años, porque ya no sigo los criterios APA, nunca los he seguido, dedicados al análisis de la comunicación antes de que existiera el lenguaje articulado. Asimismo, encadenados a estas reminiscencias, casi a galope, se presentan las imágenes de un artículo escrito por el lingüista soviético Alexei Alexeyevich Leontiev, hijo del psicólogo Alexei Nikolaevich Leontiev, intitulado Cuando el sonido se hizo palabra, correo de la UNESCO 1976, páginas 22, 25 y 27, y un documental del cineasta alemán Werner Herzog, El país del silencio y la oscuridad, dedicado a la comunicación entre sordociegos, congénitos y poslingüísticos y al desarrollo de estos. Y llegaron y se agolparon dentro de mí porque a diferencia de la conclusión del neurólogo y psiquiatra Jesús Ramírez Bermúdez, estos trabajos sustentan la posibilidad de la comunicación sin palabras, habladas o escritas. El otro problema, el que aprecio en las reflexiones del autor, lo trata Humberto Eco en su libro Decir casi lo mismo. La traducción como experiencia, Lumen, Madrid, 2008. Veamos cómo lo expresa el filólogo y escritor italiano. ¿Qué quiere decir traducir? La primera respuesta, decir casi lo mismo en otra lengua. Sería esta una buena respuesta, nos dice Humberto Eco, y también muy consolatoria. Si no fuera porque, en primer lugar, tenemos muchos problemas para establecer qué significa decir casi lo mismo. Así como tampoco sabríamos dar una respuesta satisfactoria para todas esas operaciones que llamamos paráfrasis, definición,
explicación, reformulación, por no hablar de las pretendidas sustituciones sinonímicas. En segundo lugar, porque no sabemos qué es lo. Esto es, ante un texto no sabemos lo que debemos traducir. Y por último, porque en algunos casos abrigamos serias dudas sobre lo que quiere decir traducir. Este y no otro parece ser planteado por el autor del diccionario sin palabras. No considero que sea un problema de la comunicación, sino de la traducción. Y considero además que el título del libro lleva indeleblemente esta preocupación sin solución aparente. Pero dejemos mis reflexiones y regresemos al diccionario. Entraré ahora al apartado bocetos. Leer la bitácora y seguir los bocetos permite ampliar la comprensión y explicación de cada una de las historias clínicas. Y a través de ellas a cada uno de los personajes y sus familiares y contextos, y más todavía al médico tratante, no solo como profesional, sino como un ser humano que se compromete con seres humanos que confrontan sus circunstancias en contextos históricos y socioculturales. Por otro lado, la delicia de leer comentarios de este carácter cultural o histórico enriquece el placer de saber otras cuestiones que aparentemente ajenas son importantes para motivar la lectura. Primera conclusión: leer a Jesús Ramírez Bermúdez es inevitable, necesario y por mi parte recomendable, no solo por razones profesionales, sino por cuestiones literarias y humanas. Eh, ya me... Por otro lado, es la lectura de un trabajo deliciosamente construido. Diccionario y glosas. Siguiendo con la tarea que me autoimpuse, comento ahora el breve diccionario clínico del alma con un prólogo de Francisco González Cruzi, Debate México 2010. Así como lo expresé en el apartado precedente, cuando comencé a hojear el libro, me propuse en primera instancia revisarlo a vuelo de pájaro. Miré la estructura del documento y nuevamente al descubrir la organización del mismo, fue entonces que me pregunté, ¿por qué elegir dentro del título el término diccionario si no parece ser tal? Nuevamente. El índice del diccionario, además del excelente prólogo del doctor Francisco González Cruzi y de la introducción con la cual el autor brevemente inicia el texto, nos muestra en orden alfabético los temas que contiene este interesante trabajo. Finalmente, en la discusión, Jesús Ramírez Bermúdez expone un conjunto de reflexiones que enmarcan nítidamente el carácter y naturaleza de este texto. Este libro, nos dice Jesús, un diccionario incompleto, fragmentario, ha querido mostrar relatos en los cuales la naturaleza de la mente se revela como un asunto problemático, un problema para la organización privada del sujeto en cuestión, para la familia y para la sociedad, pero también para cualquier teoría general sobre la mente o la naturaleza. Quizá cubierto por un manto de modestia, no quiso escribir. Con este libro me propongo mostrar. En cambio, acudiendo a un plural, agregará en el siguiente párrafo: quienes trabajamos en el escenario clínico observamos a diario una estructura trágica. Mujeres y hombres entran a universos solitarios dominados por fuerzas desconocidas que aparecen en nuestro mundo.
compartido del discurso como historias extravagantes, incomprensibles, con reminiscencias de la simbólica antigua, de los sueños o los mitos. Estos relatos pueden ser interpretados de manera diversa, pero marcan los confines de la salud. Asimismo, enmarcando el concepto de alma, sustantivo que precisa el diccionario clínico, Ramírez Bermúdez, cual filólogo e historiador, describe así, iba a decir el puerco, pero prefiero el referido término. En su lenguaje original, el de la mitología occidental, Psique fue una mujer que vivió con los dioses. Psique significa en griego acto de soplar y por extensión el hálito de la vida. Y la palabra alma significó siempre la vida entre los antiguos, fuesen sirios o caldeos, o egipcios o griegos, o aquellos que fueron finalmente a establecerse en una parte de Francia. Escribió Voltaire en su Filosofía de la Historia, y lo mismo pensaba Aristóteles: el alma es justamente la vitalidad del cuerpo. En su libro El hombre a la descubierta de su alma, el psiquiatra suizo Carl Gustav Jung resumió así los caminos estructurados de la etimología. Para concluir esta parte de los comentarios a este diccionario, recupero lo que el propio neuropsiquiatra precisará. El tema de este libro son las palabras de la medicina. Algunas son milenarias, como manía, melancolía, epilepsia. ¿Qué significan estos términos? Por su naturaleza intrínseca, este proyecto sería interminable si se propusiera cumplir su promesa. Y digo yo, si se propusiera el neuropsiquiatra cumplir su promesa. Pero en impersonal está más sereno. Mis amigos y mis críticos me recomendaron titularlo Diccionario Incompleto de las Enfermedades del Alma, pues no es posible encontrar aquí o en alguna otra parte un lenguaje clínico perfecto y en estado final, sin un léxico cambiante en desarrollo paulatino. Me permitiré comentar que, tal vez, dada la naturaleza y estructura del libro, puede haberse titulado glosario. En fin, este no es el punto a tratar. En la historia de la escritura médica o clínica sigue Jesús Ramírez Bermúdez, y sostengo con él la tesis. Se ha observado una trayectoria que va desde las personas dolientes, dijeran Michel Foucault, o que padecen alguna enfermedad o trastorno, hacia el desdibujamiento del ser humano y la yuxtaposición de la enfermedad o trastorno en su lugar. Hoy hablamos más de trastornos o de enfermedades que de seres humanos, y eso es una desgracia. Es quizá por ello que Alexander Romanovich Luria u Oliver Sacks se vieron obligados a utilizar el término ciencia romántica, decía Luria en su libro póstumo, o neuropsicología romántica, lo planteó Oliver Sacks, para recuperar de la cárcel del olvido al sujeto de la actividad psicológica y desde luego al ser humano doliente, es decir, recuperar el sentido histórico de la escritura médica y del método clínico, olvidados y desechados por las prácticas sujetas a los santos óleos de la escritura subyugada a los criterios APA. De la misma manera, Jesús Ramírez Bermúdez, tanto en un diccionario sin palabras como en su breve diccionario clínico del alma, más que presentarnos trastornos o enfermedades definidas a modo de diccionarios fantasmales o descarnadas, nos muestra, mediante casos clínicos concretos, a través de fragmentos y retazos de historias de vida, el verdadero significado y sentido que adquieren para seres humanos concretos en situaciones sociohistóricas concretas las enfermedades o los trastornos neuropsiquiátricos o neuropsicológicos.
En este segundo libro, pese a mostrar un índice en orden alfabético de términos o conceptos de trastornos clínicos del alma, no expone definición alguna de los mismos. En su lugar, a través de casos y personas concretas y reales, glosa para nosotros sus experiencias. Por eso a mí me gustaba más el término de glosario. Pero bueno, el autor tomó su decisión. Glosa para nosotros sus experiencias, reflexiones, ideas, emociones y sentimientos con respecto a los trastornos, pero colocados como parte de seres dolientes y sintientes en condiciones concretas. Antes, quizá 3 lustros atrás, leía el autismo y el desarrollo de la mente de Peter Hobson, Alianza Madrid, 1995. Y en este texto, en la presentación, nos increpaba a los lectores el autor. Antes que nada, sería importante hacerse esta pregunta: ¿qué se siente interactuar con una persona autista? Parafraseo de memoria. Pues bien, el autor nos introduce más que en términos y conceptos, en dramas y situaciones de vida que nos conducen por los senderos de la reflexión y de las preguntas que eran muy clásicas en Oliver Sacks. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Quién eres ahora? Pues bien, el autor nos introduce más que en términos y conceptos, en dramas y situaciones de vida que nos conducen por los senderos de la reflexión fenomenológica y clínica, además de sus consideraciones profundas y ricas en información teórica, filosófica, histórica y cultural. El breve diccionario, en orden alfabético, da comienzo con la autoscopía, sigue con el irresuelto asunto del delirio y luego con el duelo. Atraviesa con el dilema histórico de la esquizofrenia, la manía y la melancolía, así como también la memoria, el mutismo, la obsesividad, la paranoia, psicosis, y cierra con diversos síndromes tales como el de Charles Bonnet, síndrome de Cotard, de Eggbom, de mala identificación, delirante y del miembro extraño. No entraré en detalle uno a uno a los trastornos. Únicamente presentaré a través del asunto de la esquizofrenia algunas ideas para que el lector de esta reflexión y el que escucha esta exposición juzgue y determine y decida si lee o no estos libros que se recomiendan. El caso del brazo me impresionó lo siguiente. Esto me dijo un paciente. Hace un año, en mi clase de guitarra, mi amiga Norma hizo una muñeca vudú para representarme. No sé por qué lo hizo. Tal vez rivalizaba mucho conmigo. Enterró el muñeco en una tumba desconocida. Según me dijeron, era la tumba de una señora llamada Artemisa. Desde hacía meses, la señora Artemisa comenzó a tomar el control de mi cuerpo. Ahora siento claramente que este brazo no es mío, sino de esa mujer enterrada que vive ahora a medias en el terreno de los vivos, utilizando pedazos de mi cuerpo. Es este el único fragmento de la narración del neuropsiquiatra y bastó para traer a mi memoria la película Las manos de Orlac, 1924, de Robert Wine, que también filmó El gabinete del doctor Caligari. En esta cinta se presenta un personaje cuyo nombre es Orlac, quien pierde las manos en un accidente de tren cuando regresaba a su casa. Según el relato, gracias a la intermediación de su esposa, un cirujano consigue implantar al joven pianista amputado las manos de un personaje de nombre Vasor, un delincuente condenado a muerte que terminará decapitado. Poco a poco Orlac se va dando cuenta, va sintiendo que sus manos tienen vida propia y actúan por su cuenta, más allá de los márgenes de la conciencia y voluntad suyas. Viéndose al lado, dentro de una espiral de miedo y violencia, por si fuera poco, se encuentra en varias ocasiones con el aparente fantasma de Vasor,
lo que incrementa su nivel de desorientación y delirio. En fin, además de recomendar que vean Las manos de Orlac, recomiendo desde luego este diccionario. Más adelante, en el mismo capítulo dedicado a la esquizofrenia, presenta el rubro Veo una voz que me insulta. Además de citar al gran novelista Olaf Stapledon con su obra El Hacedor de Estrellas, quien además escribió Sirio, expone muy claramente el caso de una persona sorda que presentaba múltiples alucinaciones, según describe el psiquiatra. Recibió el diagnóstico de esquizofrenia, mantenía una intensa relación simbólica con su padre, la única persona a través de la cual se comunicaba. Recurría al lenguaje de señas gestuales para sordos y por medio de ese código comunicaba alucinaciones de contenido místico o delirios de persecución y catástrofe. Pero para ello requería a su padre, su traductor. Solo a través de él teníamos noticia de su padecimiento. Si el padre se hallaba exhausto o frustrado después de largos periodos de enfermedad y hospitalización, se retiraba a su propio descanso, silencioso, y mientras tanto carecíamos de noticias sobre las alucinaciones mudas y apocalípticas de su hijo. Como bien se sabe, debemos a Dominique Esquirol la primera definición de alucinación. Este clínico definió como percepción sin objeto perceptible a aquella. Asociada a esta el delirio, vago en su definición, se colige más al pensamiento que a la percepción. La alucinación, en cambio, descriptivamente ha sido incluida dentro de las alteraciones de la percepción. En tratándose de sordos o ciegos o sordiciegos, congénitos y prelingüísticos, sin referentes claros de información visual, auditiva o lingüística previos a la deficiencia sensorial o multisensorial, ¿cómo podemos explicar o describir o comprender, acaso, la presencia de alucinaciones visuales, auditivas o lingüísticas? Más aún, si el sistema auditivo diferencia nítidamente el sonido del lenguaje articulado fonéticamente y ambos referentes serían inexistentes en el caso de personas con sordera o sordiceguera congénita o prelingüística. ¿Cómo podemos explicar o describir o comprender la presencia de alucinaciones auditivas, visuales o lingüísticas? Otra vez. Finalmente, si los referentes de la psicopatología descriptiva trasladan la estructura patognomónica de la psicosis y la esquizofrenia a las alucinaciones auditivas o al delirio, ¿cómo podemos explicar o describir o comprender la presencia de estos rasgos patognomónicos en personas con sordera o sordiceguera congénica o prelingüística? Sería legítimo suponer que no existe la esquizofrenia en personas con sordera o sordoceguera congénitas o prelingüísticas. Algunos años después que Esquirol, Seglas planteó que las alucinaciones psíquicas, y subrayo, psíquicas, estudiadas por Balaguer, no tenían su origen en el exterior y en consecuencia que no eran alteraciones de la percepción. Por el contrario, que eran estas resultados de la actividad del sujeto, quien determinado por el lenguaje las producía. Atentamente, Pelaga. Es imprescindible aquí además considerar no solo si la sordera o sordiceguera es congénita o prelingüística en las personas que la adolecen. Asimismo, y no menos relevante, es necesario tomar en cuenta si las personas con sordera, sordiceguera congénita o prelingüística son usuarios competentes de algún lenguaje por señas o del sistema LOR o bimanual. De otro modo, sería demasiado aventurado suponer que se puedan alucinar señas o presiones digitales o manuales. En virtud de ello es pertinente inquirir, ¿las personas con sordera y psicosis padecen visión de voces? ¿Cómo las ven? ¿Como manos haciendo señas al aire? ¿Como apariciones visuales de cuerpo entero que hacen señas? Parece difícil imaginar las alucinaciones verbales en alguien que nunca ha oído hablar o ha perdido su audición antes de adquirir la habilidad para entender el lenguaje hablado.
Más aún, parece imposible representarlo en personas con sordiceguera congénita o prelingüística. Estas padecen sensación de presiones digitales sobre sus manos, como el caso del sistema LOR, como las perciben, como las manos haciendo presión sobre sus manos. Esas reflexiones y preguntas devienen de la lectura de este capítulo. Empero, como no podemos extendernos demasiado, cierro aquí el apartado y concluyo esta segunda parte invitando a leer. Finalmente, de la melancolía a la depresión. No recuerdo, o quizás así lo sostengo, o conozco algún libro dedicado al abordaje de uno de los temas más acuciantes de la salud mental y de interés general, como lo es la depresión, que tenga en amplitud y profundidad bajo diferentes de análisis y que sea de actualidad. El mismo autor del libro expresa como punto de partida. Al empezar el siglo XXI, el término depresión mayor se usa en forma global para hablar sobre una condición de salud, un estado clínico en el cual hay una profunda tristeza y otras emociones intensas como el miedo y la ira, así como alteraciones del sueño y el apetito, la motivación, la sensación de energía y la capacidad para disfrutar la vida cotidiana, de modo tal que si uno les dice échale ganas, pues no tienen ganas. Los estados depresivos suelen ser dolorosos en el plano emocional y físico. Los sentimientos de culpa y vergüenza y minusvalía se mezclan con malestares en todo el cuerpo. Este tema, como puede observarse, no es de poca monta y como tal ha sido abordado bajo diferentes niveles en este libro que comento. Bajo este supuesto, el libro, aparte de plantear los estudios clásicos como el de Emil Durkheim sobre el suicidio, o antes en un trabajo poco conocido en nuestro medio, editado por Ediciones Pueblos Unidos de Montevideo, Uruguay, en busca del sí mismo del psicólogo soviético Igor Semyonovich Kohn, separaba explícitamente el suicidio, las inmolaciones y el seppuku o harakiri. Antes también Emilio Durkheim, en su estudio de sociología del 97, 1800, escribió un libro dedicado bajo un punto de vista sociológico. Pese a ello, tales publicaciones no demeritan el trabajo del doctor Jesús Ramírez Bermúdez. El autor del libro lo presenta con criterios de estructura académica, Vancouver, con una narrativa historiográfica y erudita y con una serie de reflexiones que lo invitan a uno, pese a no ser experto en el tema, a tratar de comprender y explicarse a sí mismo tal calamidad. El libro se llama Depresión, la noche más oscura, Debate México 2020. Y para cerrar esta trilogía con Jesús Ramírez Bermúdez, se pregunta, por ejemplo, ¿cuál es la relación entre este cuadro clínico y los grandes problemas sociales que observamos en la imagen panorámica global? Por ejemplo, la pobreza, las migraciones masivas, la violencia social, la misoginia, la xenofobia. ¿En qué medida se asocian con la génesis de los estados depresivos? ¿Hasta qué punto la depresión se debe a causas biológicas, anormalidades de la transmisión química cerebral y de la actividad de redes neuronales? Hay que buscar las causas de esta condición en una interacción entre factores sociales y biológicos. En el mismo texto, Jesús Ramírez nos expresa: lo que quiero mostrar en este libro es lo que sabemos el día de hoy acerca de la depresión mayor como uno de los grandes problemas contemporáneos. Y para rematar, aclara, con un poco de suerte, pues demostrar que la depresión no requiere una mirada biomédica o psicosocial, sino ambas, por el bien de la persona que sufre, del doliente, del sujeto. Ergo, el autor parte de la premisa de que, por separado biológica y psicosocialmente, no será comprendido, explicado y tratado como un problema de salud mental de tal envergadura.
La pregunta inicial es sumamente gorda, porque ha llevado al mito de que la depresión es un invento de la industria químico-farmacéutica. ¿La depresión mayor ha existido siempre? ¿O se trata de un mal específico de nuestro tiempo? Esta es la primera pregunta que lo conduce a exponer amplia y profundamente desde Hipócrates, pasando por Robert Burton, su Anatomía de la Melancolía, Philip Pinel, Dominique Esquirol, Kraepelin y llegando a Freud, cómo ha ido la historia de este asunto. 4 capítulos dedica a la historia de este evento. 4 capítulos de un libro erudito, indudablemente. Además de estas cuestiones, 2 asuntos relevantes son tratados en el libro. El de la historia de la farmacología en la lucha contra la depresión mayor y el desarrollo de la psicoterapia como una alternativa no separada necesariamente de la psicofarmacología. ¿Sería suficiente ello para poder recomendar ampliamente este libro? Y este enfoque como parte de la neuropsiquiatría romántica o del quién, claro que no. Por tal razón, también el desarrollo de la investigación neurocientífica al respecto y el papel del cerebro ocupa otro apartado importante. Vaya como botón de muestra este fragmento narrativo del libro para calibrar la sencillez y claridad de esta pequeña obra. Pinel estudió medicina y matemáticas. Trabajó como escritor, científico y editor médico. Muchos médicos dirían que eso es intrascendente para explicar la depresión. Yo difiero de esos planteamientos. Y era aficionado a la botánica, además. Un amigo suyo padeció un estado melancólico luego de un cuadro de manía y al final se suicidó. Pinal dedicó entonces su carrera profesional a las personas recluidas en asilos. Sus simpatías hacia la Revolución Francesa lo llevaron a ocupar un cargo como médico en el hospital de Bicêtre, donde había un número importante de pacientes psiquiátricos. Un trabajador del hospital que había sido un paciente debido a un problema infeccioso llevaba a cabo en aquel momento una revolución en el tratamiento de los enfermos. Estas razones, considero, ya para cerrar esta hora, una hora, son suficientes para invitar a la lectura de los libros de Jesús Ramírez Bermúdez. No quiero dejar de señalar que en parte lo que hoy he presentado aquí tiene, será publicado muy participante, perdón, será publicado muy recientemente eh, como libro, como un capítulo de libro, en este libro que ahora os muestro y que ya lo presentaremos y los invitaremos a verlo. Este libro tiene una estructura un tanto, eh, tal vez narcisista, egocéntrica o no lo sé. Ensayos, historias y relatos. Muy pronto podrán adquirirlo, sea en formato electrónico a través de nuestro www.centrodeestudios.com. Y ahí hay otros libros que pueden descargarse gratuitamente, además de artículos y un blog Saudade, donde ya recurrentemente estaremos publicando trabajos de acceso libre también. Este libro muy pronto aparecerá, ensayos, historias y relatos, y solamente les referiré a ustedes, porque todavía lo tengo en un formato, el índice, que es fundamental. Lo primero que les muestro es una imagen que viene como portada en ensayos, historias y relatos de psicología, neuropsicología y disciplinas de la salud, con una fotografía autógrafa de Alexander Romanovich Luria. Empieza, además del prólogo, con los ensayos de historia y relatos de psicología sobre algunos problemas de salud mental o el que no conoce a Dios, a cualquier buey se le hinca. 2, normalidad, patología y discapacidad. 3, resiliencia
o resistencia. 4, genio y locura. 5, la compensación o por otras vías, por otros medios, al mismo destino. Sexto, esto que acabo de comentar, pero ya in extenso, Jesús Ramírez Bermúdez, historias clínicas y algunos trastornos en neuropsiquiatría. Rafael Pérez Gay, los triángulos del dolor, que ya comentaba, con el cual también cerraremos esta serie, hablemos de locura de amor, óperas. Algunas reflexiones necesarias sobre los trastornos del espectro autista, un ensayo extensísimo. La depresión, un perro rabioso de la memoria, paramnesia. A propósito de Sigmund Freud, una nota más que biográfica, metáforas en psicología y neuropsicología, metáforas, analogías y eponimia en la historia de la anatomía, fisiología y patología. Los 5 sentidos son 10. Neuropsicología, son necesarias la psiquiatría y las instituciones psiquiátricas y el show del COVID. ¿Qué hay sobre las vacunas? Finalmente vienen ensayos, historias de filosofía, de literatura, de historia, economía y política. Y finalmente aparecerá, desde luego, el prólogo. Como tal, esto sería el próximo libro de aparición. Son ensayos, historias y relatos de autor, es decir, de mí mismo. Por lo demás, de momento sería esto. Seguimos invitándolos a suscribirse a nuestra página www.centrodeestudios.com y a nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. Y finalmente, hasta la próxima y muchas gracias.